Miguel Arcángel, ya raza de bronce, buenas tardes desde México, ¿se oye bien? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os va por ahí? Aquí hoy tenemos un temporal tremendo de lluvia, llevamos varios días con una tormenta muy grande y nos anuncian que mañana llega lo peor. Estoy hablando desde Gijón, Asturias, en el norte de España. Todo lo que es el norte de España hay un temporal tremendo de lluvia y de nieve y muchísimo frío. Y dan para mañana lo peor, que todavía está por llegar. Sé que también en Estados Unidos, en California, sé que también hay tormentas muy grandes, que está lloviendo muchísimo, llevan ya varias semanas de lluvias continuadas y la situación está bastante complicada. Permiso, un segundito, un momento. Bueno, ahí se van incorporando personas. Carmen Antuña González, buenas noches. Ah, desde Asturias. Bueno, Antuña es un apellido asturiano. Carmen Gil, hola, felicidades, excelente día. Miguel Arcángel, aquí está nevando, viento muy fuerte. Ah, en Soria, sí, sí, sí. Bueno, hemos visto también un pequeño documental de ahí de alguna zona de Soria, también del tiempo que hacía, de la lluvia y todo esto, y la nieve, ¿no? Sí, sí, aquí en las montañas de León la verdad es que hay muchísima nieve. Blanca Estela Rivera Flores, yo estoy por aquí, maestro, desde Ciudad de México. Bueno, nos vamos incorporando ahí poco a poco. Aprovecho para recordaros, como siempre, que tenemos nuestro libro Contacto Cero, Camino a la Libertad, que se vende en Amazon al precio de 10 euros o 10 dólares. También la versión ebook en 4,99 y las personas que lo deseen dedicado pueden solicitarlo a antoniodevicente@gmail.com. Como siempre, os recuerdo, lo enviamos a cualquier parte del mundo sin ningún gasto de envío, a Estados Unidos, a México, a cualquier país. Beatriz Tellez, hola doctor Antonio, soy Beatriz Tellez de Perú, ¿qué tal? Macaco, buenas tardes, doctor de Argentina. Bueno, ya nos vamos incorporando. Hoy tenemos un tema que de verdad es muy interesante, que es las familias tóxicas y cómo afectan estas familias a los hijos. Como ya sabéis, en esta edición de la tarde lo que hacemos es poner un vídeo ya grabado, porque yo la verdad es que ya no me encuentro con fuerzas suficientes como para hacer una nueva exposición. Estoy trabajando desde las 5 de la mañana y ya la verdad a estas horas ya no soy capaz. Prefiero simplemente guardar las energías para después contestar las preguntas que me hagáis y resolver las dudas que podáis tener. Así que tengo preparada una exposición en la que vamos a hablar de las familias tóxicas y cómo afecta a los hijos de las familias tóxicas, que en general son los más perjudicados, ¿no? Porque los hijos de las familias tóxicas son los más indefensos en estas situaciones, no tienen armas ninguna para hacer frente, aceptan todo aquello que sus padres eligen para ellos, viven en ese ambiente del que son los inocentes, los que no son responsables en absoluto. En todo caso, el padre y la madre son los responsables de la protección de ellos. Así que creo que es un tema muy interesante porque después tiene unas consecuencias realmente trascendentes en la vida de las personas.
yo diría que casi el 50, 60 o 70%, no sé, no hay estudios al respecto, ¿no? Pero la mayoría de los trastornos psicológicos vienen de la infancia, vienen de situaciones que se han vivido, de familias tóxicas, de relaciones complicadas, en las que los niños aprenden una serie de conductas o se interiorizan de una serie de actitudes y de conductas que después les van a causar problemas a lo largo de toda la vida, ¿no? Muchos de los casos que hay de falta de autoestima, muchos de los casos que hay de dependencia emocional, muchos de los casos de los que hay incluso de indefensión aprendida, surgen en la infancia, vienen de problemas que se van arrastrando de la infancia en adelante. Cuando una persona no ha tenido una buena formación en la infancia, después tiene que ir remontando a lo largo de la vida, se enfrenta con menos armas que los demás, no tiene esas capacidades que tienen los otros para afrontar las dificultades. Carmen Gil dice: hola, felicidades, excelente día. Silvia Amor: hola doctor, saludos desde Buenos Aires. Trinidad Domínguez: hola, buenas tardes desde México. Trinidad dice: hola, este horario es bueno para verlo. Bueno, me alegro porque lo hacemos por la tarde precisamente para todas estas personas que no pueden estar por la mañana. Yo comprendo que un directo a las 6:30 de la mañana es muy temprano para mucha gente o muy tarde para otras personas, porque por ejemplo en Argentina o en Chile pues son las 2 o las 3 de la mañana. Concretamente creo que empezamos cuando son las 2:30 de la mañana. En Perú y Paraguay, Uruguay, todos estos países también es bastante tarde en la madrugada, y en toda Europa pues lógicamente a las 6 de la mañana o 6:30 todo el mundo se está preparando para ir a su trabajo y anda con prisa y nadie se para a ver un directo, no solo algunas personas que por la razón que sea tienen otros horarios o tienen otros trabajos, pues pueden permitirse hacerlo, pero la mayoría de las personas no pueden. Así que este horario es bastante adecuado. Hago un pequeño esfuerzo para estar aquí con vosotros. Yo estoy encantado, por supuesto, porque me encanta hacer estos directos. Silvia Rodríguez dice: hola Antonio, hola a todos, ¿qué tal? Bueno, ya se va incorporando gente. Estoy un poco medio despeinado ya, porque a estas horas ya la verdad que ni el pelo ya me aguanta, ¿no? Bueno, yo creo que vamos a pasar a la exposición. Silvia Rodríguez dice: yo creo tener una familia tóxica e indefensión aprendida, ahora me han diagnosticado fibromialgia. Bueno, lo siento mucho, la fibromialgia la verdad es que es un trastorno que de momento no tiene muy clara los remedios para curarlo, es un trastorno la verdad complicado, ¿no? Pero bueno, mucho ánimo Silvia Rodríguez y afrontar esas dificultades con la mayor fuerza posible. Mónica Guerrero: hola doctor, buenas tardes, gracias por compartir con nosotros sus conocimientos. Bueno, como sabéis todos, más o menos la mayoría ya sois conocidos de otras ocasiones. Por si hay alguna persona nueva que no conoce cómo lo hacemos, ahora vamos a emitir una grabación, que es lo que vamos a hacer por las tardes, una grabación que ya he hecho con anterioridad en otro directo, tratando un tema en concreto, que hoy son las familias tóxicas y cómo afectan estas familias a los hijos. Y después las preguntas que hayáis ido haciendo, podéis hacer preguntas desde ahora ya, podéis ir dejándolas en el chat. Todas las preguntas que haya, las consultas, las dudas, todo lo voy a ir respondiendo después. Voy a comenzar desde el principio y voy a ir saludando a las personas que no he saludado y respondiendo a todas las preguntas. Me gusta compartir con todo el mundo, me gusta que todo el mundo tenga la libertad de expresar, por eso me gustaría que todo el mundo participara, hiciera preguntas y dijera alguna cosa, porque ya que estáis viendo estos directos es porque tenéis un interés en el tema y seguramente que tenéis dudas, y en algunas ocasiones puede haber personas que no se atrevan a hacer la pregunta, pueden hacerla con toda confianza, que yo con todo cariño la responderé. Laura Jorritma: buenas noches, doctor. Laura, buenas tardes a todos. Bueno, vamos a pasar a la exposición. Ya hay bastante gente, ya se van incorporando, ya llevamos 10 minutos y no quiero retrasarlo mucho porque si no después siempre nos pasa que no nos queda tiempo para responder todas las preguntas. Ahora vamos a lo más complicado, que es el manejar el software de hacer los directos, que es lo que a mí me complica más. Vamos a ver si todo funciona bien y todo sale correcto. Así que vamos a presentar a ver, vamos a ver, multimedia.
Bueno, vamos a pasar con el tema que teníamos para hoy, que era las familias disfuncionales. En primer lugar, uno se pregunta que qué es una familia disfuncional, ¿no? Una familia disfuncional es cualquier familia que no cumple la misión para la que está encomendada la familia. ¿Y cuál es la misión que tiene una familia? Pues muy sencilla, es la de proteger, de dar cobijo y permitir el desarrollo de todos los miembros que hay en la familia, tanto los esposos como los hijos. Si existe algún allegado en la familia, también se considera parte de esa familia. Entonces, cuando una familia se cumplen todos esos propósitos de protección, de desarrollo, de respeto, de crecimiento de la familia, pues se dice que es una familia funcional. Cuando por alguna razón alguna de esas partes no se cumple, porque no se respetan a las personas que hay o no se respeta a uno de los individuos, basta con que no se respete a una sola de las personas para que ya se considere una familia disfuncional. ¿Qué síntomas son los que podemos detectar para darnos cuenta de que una familia... Perdón, ¿Qué síntomas podemos observar para darnos cuenta de que una familia es disfuncional? Pues, por ejemplo, el primero puede ser cuando existe dependencia o manipulación emocional de cualquiera de los miembros. La dependencia o manipulación emocional existe cuando cualquiera de los miembros se le genera una dependencia del resto del grupo, bien sea o por falta de amor o por falta de cuidado de esa persona o de ese miembro, o también se produce una dependencia emocional por un exceso de protección, por un exceso de cariño, por un exceso de impedir que esa persona tenga contacto con la realidad, se enfrente a las dificultades, se enfrente a los problemas. Por ejemplo, uno de los orígenes o el origen del narcisismo está precisamente en esa dependencia emocional que se genera cuando se protege demasiado a un niño, ¿no? Cuando se impide que ese niño se enfrente a las dificultades, cuando se le facilita todo, cuando se le alaba por todo. Realmente lo que se está creando es una persona disfuncional, es una persona con un trastorno. Otra característica de una familia disfuncional es cuando existe violencia intrafamiliar del tipo que sea, cuando existe violencia entre los cónyuges, cuando existe violencia de los padres hacia los hijos, cuando existe violencia de los hijos hacia los padres, cualquier situación que sea, ya sea violencia psicológica, ya sea violencia verbal, ya sea violencia sexual, violencia física, cualquier tipo de violencia que se dé dentro de la familia, porque la familia no es un ámbito donde pueda haber violencia, ¿no? Puede haber un día una discusión, o sea, hay cosas que entran dentro de lo normal, ¿no? Por ejemplo, un día dos niños pueden pelearse, pueden tener, son cosas de niños, ¿no? Pero eso no conlleva. Ahora, cuando una violencia se da de forma reiterada, por ejemplo, cuando hay un niño que de forma reiterada agrede a otro de los niños de la familia y de forma reiterada ocurre eso y los padres ven esa situación y no lo impiden, no ponen todos los medios para evitar eso, realmente ahí estamos ante una familia disfuncional. Mucho más cuando son los padres los que agreden a los hijos o cuando son los padres los que se agreden entre ellos, ¿no? Otra característica o síntoma de una familia disfuncional es cuando existen problemas de comunicación. Cuando por alguna razón, pues por ejemplo, los padres no se comunican adecuadamente con sus hijos, los padres no se comunican adecuadamente entre ellos, existen problemas en la forma en la que se expresan las ideas, cuando existe algo de comunicación termina con discusiones. Otro síntoma de que hay una familia disfuncional es cuando no existe empatía entre los miembros. Normalmente una familia es una organización que se basa en el amor, o se basa en una relación de empatía mutua, de sentir empatía unos por otros. Un hermano debe sentir empatía por el otro, debe ponerse en la situación del otro y sentir todo lo que le ocurre como si fuera propio. Los padres con los hijos al igual, los esposos entre sí tienen que mantener una relación empática. Cuando no existe esa empatía, cuando no existe esa relación de ponerse en el lugar del otro, de compartir esas mismas cosas, ahí también estamos en presencia de una familia disfuncional. También hablamos de una familia disfuncional cuando se dan prejuicios de género.
Prejuicios de género se dan cuando en una familia hay preferencia por el género o por el sexo de una de las personas y no por el otro, por ejemplo. Es típico, por poner un ejemplo así bastante que todos conocemos, en determinados países árabes en donde, por ejemplo, las mujeres no pueden estudiar. Todavía hace poco en Afganistán se prohibió a las mujeres ir a la universidad. Ahí, en esas familias, posiblemente, bueno, en este caso la culpa no es de las familias, sino sería del Estado, pero cuando ese mismo prejuicio de decir, por ejemplo, no, aquí en esta familia estudian los hijos, por ejemplo, yo recuerdo en mi familia hace años aquí en España era así también, porque, por ejemplo, recuerdo que en la familia de mi madre, la única mujer que había era mi madre, entonces mi madre no pudo estudiar porque era mujer y tenía que quedarse ayudando a mi abuela. Y sin embargo, todos los demás hermanos, que tenía otros 4 hermanos, estudiaron. En ese caso, se podría hablar que es una familia disfuncional por un problema de género, porque a uno de los miembros, por el género que tiene, se le impide alcanzar determinados objetivos o determinadas cosas a las que tiene derecho, ¿no? De hecho, mi madre siempre se lamentó de que nunca se le hubiera permitido estudiar cuando a ella le gustaba mucho estudiar y echaba de menos eso, ¿no? Por ejemplo, cuando se dan conductas inapropiadas. Las conductas inapropiadas pues son desde las faltas de respeto, el desprecio, las humillaciones entre los miembros de la familia, ya sea por parte de los hijos entre ellos, ya sea de los padres hacia los hijos, ya sea de los padres entre ellos, porque es posible que entre los hijos en algún momento puedan darse esas situaciones de desprecio, de humillación, pero en una familia funcional rápidamente intervienen los padres para solucionar esa situación, ¿no? Lo que nunca debe darse es esa situación entre los padres o de los padres hacia los hijos. Otra circunstancia es cuando permanentemente existen conflictos en la familia, cuando cualquier situación, cualquier circunstancia da lugar a un conflicto, ya sea por falta de asertividad, por no saber comunicarse adecuadamente, por no saber expresar cada uno sus opiniones, por no saber respetar los límites de los demás, por no saber respetar las opiniones de los demás. También otro de los síntomas de una familia disfuncional es cuando se produce el aislamiento. Por ejemplo, cuando una familia impide que sus hijos se relacionen con la familia extensa, con sus primos, con sus abuelos, también ocurre cuando se impide que esa familia se relacione con otras familias. Por ejemplo, cuando hay padres que alegan motivos de salud, motivos de contaminación, motivos religiosos, motivos culturales, para que esas familias se relacionen. Aquí en España, por ejemplo, tenemos el caso de las familias chinas, por ejemplo, que no se relacionan con nadie más. Es prácticamente imposible ver a un niño chino que participe en un equipo de fútbol o que tenga un grupo de amigos que no sean chinos, ¿no? Eso realmente es un daño que se les está provocando porque ellos viven en esta sociedad y deberían estar integrados. Esos niños van a tener una deficiencia de relaciones con las personas con las que en realidad conviven, ¿no? Otra circunstancia, otro síntoma que podríamos catalogar para hablar de una familia disfuncional es cuando se producen ausencias. Y esas ausencias pueden ser o bien por motivos de exceso de trabajo, un padre que trabaja muchísimo y que prácticamente nunca está en casa, no colabora en el funcionamiento de la familia, sino que todo el tiempo lo pasa trabajando o viajando, por ejemplo. También las ausencias que se producen por personas que sufren adicciones como alcoholismo, como drogas, que a pesar de que físicamente sí están presentes, pero mentalmente no están presentes porque permanentemente están sumidos en los efectos que provocan esas adicciones. Por ejemplo, otra síntoma, otra característica de las familias disfuncionales es cuando se cargan con responsabilidades excesivas a determinados miembros. Por ejemplo, cuando a niños pequeños los dejamos a cargo de otros de sus hermanos. Por ejemplo, cuando se le dan responsabilidades a un niño, por ejemplo, como que tiene que trabajar, como que tiene que realizar determinadas funciones para las que aún no está preparado. Todo ese tipo de responsabilidades con las que se cargan a los hijos, ese tipo de responsabilidades dan lugar a una familia disfuncional. La pregunta siempre es
en qué manera afecta esas familias disfuncionales, afectan a los hijos, ¿no? Y la verdad es que el daño que causan las familias disfuncionales a los hijos es enorme. De hecho, yo diría que casi el 80% del trabajo de los psicólogos en todo el mundo se produce por las familias disfuncionales. Esos trastornos que sufre el niño por todas estas cosas que hemos contado, por todos estos distanciamientos, problemas de comunicación, problemas de falta de respeto, el niño los adquiere en una edad en la que su plasticidad hace que absorban todo lo que ocurre a su alrededor. Todo eso el niño lo va interiorizando, se forman valores equivocados, se forman obligaciones y relaciones equivocadas que después a lo largo de la vida va a hacer que ese niño sea inadaptado, porque ese sistema de valores que él adoptó, que él vio y que él aprendió, resulta que no es el adecuado para enfrentarse a la vida. Un niño que crece en aislamiento, un niño que crece en relaciones de falta de respeto, un niño que crece entre gritos, entre voces, entre falta de cariño, falta de amor, lógicamente tiene una serie de carencias que le van a impedir desarrollarse normalmente a lo largo de la vida. Eso no quiere decir y no es disculpa para que una persona tenga problemas y no los solucione. Todas estas cosas que le ocurren al niño en la infancia son situaciones aprendidas y, como siempre decimos, todo lo que se aprende se desaprende. Si una persona tiene problemas debe recurrir, en primer lugar uno tiene que tratar de solucionarlo por sí mismo, en primer lugar uno tiene que hacer un autoanálisis de su conducta, de su situación, ver dónde tiene los problemas en la medida en la que pueda y tratar poco a poco de ir solucionándolo. Hay muchos de los problemas que sufren las personas en la edad adulta causados por estas familias disfuncionales que la persona puede ir solucionándolo a lo largo de la vida, bien sea tratando de establecer relaciones funcionales él con otras personas, aunque a veces carece de los conocimientos adecuados para poder hacerlo porque no lo aprendió en la infancia, pero si uno se va dando cuenta mirando a las otras familias, viendo cómo son las relaciones con las otras familias. También para las personas que tienen situaciones más complicadas o que no son capaces de hacer frente a estas situaciones, pues pueden recurrir a un profesional para que les ayude a hacer ese proceso de transformación de la persona, ¿no? Pero todo lo que se aprende se desaprende. No puede existir la justificación de que es que a mí de niño me trataron mal o es que de niño mi familia era así para justificar las conductas que uno tiene de adulto, porque de esa manera las familias disfuncionales se perpetuarían eternamente y nunca habría una solución. Si uno es hijo de una familia disfuncional, va a tener hijos disfuncionales, va a tener nietos disfuncionales y no tiene por qué ser así. Bueno, más o menos esto es unas pinceladas por encima de lo que es las familias disfuncionales, cómo se originan y cuáles son los síntomas por los que podemos detectarlas. Ahora vamos a pasar ya a ver un momentín. Ahí. Vamos a pasar ahora ya a responder a las preguntas. Bueno, amigos, esta ha sido la presentación que teníamos para hoy. Ahora ya vamos a pasar ya a ir respondiendo a vuestras dudas, a vuestras consultas. Veo que durante la transmisión de este vídeo grabado se ha ido incorporando bastante gente, estamos casi el doble que antes. Lo que pasa es que no podemos esperar mucho para empezar la emisión de este artículo, de este vídeo grabado, porque si no nos retrasamos mucho y después no tenemos tiempo para responder las preguntas. Entonces yo creo que es muy importante al final ir respondiendo a todas las personas. Yo creo que muchos de vosotros estáis aquí por eso, por tener un contacto en directo, por hablar, por conversar, por escuchar opiniones, más que el vídeo, que podéis ver un vídeo en cualquier momento, ¿no? Entonces, bueno, creo que es más importante esta segunda parte del directo. Y así que vamos a pasar, ya os recuerdo de nuevo cómo se rige este chat, que podéis ir expresando vuestras opiniones. Me gustaría que participarais todos los que estáis siguiendo el vídeo en directo, que si no queréis que aparezca vuestro nombre, ya sabéis que solo tenéis que entrar en el perfil y cambiarlo y poner el nombre que os parezca, que vosotros lo podáis reconocer cuando aparece y ya está. Y podéis participar todos los que lo deseéis y hacer las consultas que queráis.
Bueno, vamos a pasar ahora ya a ir respondiendo. Bueno, Mónica Guerrero, hola, buenas tardes, gracias por compartir con nosotros. Laura Jorrisma, sí, ya la había saludado antes. Isabel, buenas tardes. Hola, Antonio, gracias por todo. Miguel Arcángel, ¿cómo afecta a aquellos niños que no son hijo de oro, pero tampoco el chivo expiatorio? Bueno, normalmente el resto de los hijos sufre la relación narcisista porque es una familia tóxica. Y en una familia tóxica, bueno, también el hijo de oro sufre porque tiene un tratamiento que no corresponde a lo que debería ser un niño, pero todos sufren dentro de la familia, cada uno en su rango, cada uno en su posición, en esos papeles que se le asignan. El que siempre lleva el peor papel es el chivo expiatorio, pero bueno, no siempre es así, porque a veces precisamente el que sea el más maltratado le hace reaccionar y al final es el que mejor sale librado del asunto porque desde el principio rechaza todas esas actitudes manipuladoras de los padres, ¿no? Es un poco relativo. Bueno, Macaco pone ahí una lagrimita. Chetú de Cat dice sí, Anjara. Buenas, encantada de escucharle, don Antonio. Chalala, mi madre es narcisista más que mi padre, y aquí la única que ve la realidad soy yo, por lo mismo soy la mala hija, la rebelde y la oveja negra. Esto es lo que suele ocurrir en las familias tóxicas, cuando hay un hijo que a medida que se va haciendo mayor va dándose cuenta de la situación en la que viven y manifiesta esa disconformidad con ese tipo de relaciones que hay, normalmente es a la que acusan de ser la que causa los problemas, es a la que acusan eso es una actitud típica narcisista, que es el culpar a las otras personas de lo que está ocurriendo, de lo que es responsabilidad precisamente de ellos, de los narcisistas, ¿no? Jesse Marsan dice luego, en la edad adulta cuesta mucho eliminar todos esos patrones de comportamiento aprendidos en la infancia, pero se puede. Sí, por supuesto que muchos de los problemas, o quizá la mayor parte de los problemas que se sufren de conducta en la edad adulta proceden de la infancia, porque en la infancia es cuando los niños adquieren su carácter, adquieren sus actitudes, adquieren sus formas de comportarse, adquieren sus valores. Entonces, cuando toda esa formación o esa educación que el niño recibe, educación en un sentido muy amplio del término, ¿no? Toda esa educación no es la correcta, no es la adecuada, todo eso va a influir en el desarrollo del niño y en que cuando sea adulto no sea capaz de integrarse con naturalidad en la vida, sea una persona desconfiada, sea una persona difícil de tratar, pueda tener algún tipo de trastorno, pueda ser una persona muy desconfiada. Todos estos problemas que surgen en la edad adulta, falta de autoestima, falta de seguridad, falta de confianza, todos estos se forjan en la infancia, en una mala educación y en muchos casos en familias tóxicas. Chalala dice, mis padres siempre nos han llamado con apodos negativos, burlas sobre el físico, etcétera. Yo soy la única hija, la mayor, pero se ve el preferentismo hacia mis hermanos. Bueno, eso es lo que precisamente hablábamos de esto en la exposición de hoy, de que una de las formas que uno de los síntomas que demuestran que una familia es tóxica es cuando se trata a los hijos con apelativos negativos, con burlas sobre aspectos físicos, como tú dices, se les suelen poner motes, se les suele hacer burla cuando hacen algo mal, se les humilla. Todo eso es lo que va haciendo que los niños en familias tóxicas generalmente vayan adquiriendo una autoestima muy pobre, de muy mala calidad. Se apagó la cámara, la encendemos en un segundito, ahora enseguida volverá. Y hace que todo eso sea realmente complicado cuando esos niños llegan a adultos porque han tenido esa infancia tan complicada en donde se les ha tratado tan mal y se les han dado unos valores tan equivocados. Matías Takesian dice, finalmente puedo saludarte en un vivo, querido Antonio. Quiero agradecerte mucho por lo que haces y la pasión que le dedicas a este tema en particular. Me ayudaste muchísimo. Un fuerte abrazo. Bueno, pues un fuerte abrazo para ti, Matías. Me alegra que seas un seguidor del canal y que te haya ayudado, que al fin y al cabo es la razón por la que estamos aquí, que es ayudar a las personas que atraviesan estas situaciones y estos momentos difíciles. Miguel Arcángel nos dice, recuerdo un caso en una familia que solo podían estudiar sus 2 hijas y el único chico le obligaban a trabajar para pagar la carrera de sus hermanas y no le permitían casarse ni quedarse dinero. Eso realmente es otra forma de maltrato,
porque cada uno de los hijos tiene los mismos derechos, todos tendrían derecho a estudiar. Si no alcanza el dinero, pues tendrán que tener unos estudios más sencillos, todos, los tres, tratados por igual, y no hay por qué discriminar. En este caso se trataría de una discriminación de género, ¿no? En donde se da preferencia a las hijas por el hecho de ser hijas y se hace trabajar al hermano por ser hombre. En muchos casos ocurre lo contrario, ¿no? Que la discriminación de género es hacia las mujeres y no hacia los hombres. Yo siempre cuento el caso de mi propia familia, que mi madre no pudo estudiar porque era mujer, era la única hija de 5 hermanos, y mi abuelo, que era un hombre muy tradicional, pues quería que mi madre se quedara para ayudar y para colaborar con mi abuela, y decía que mejor que no estudiara, porque si estudiaba iba a buscarse otro camino en la vida y no se iba a quedar en casa, ¿no? Bueno, es un ejemplo más de todos los que se dan en la vida. Esto ocurrió hace muchos años, por supuesto, ¿no? Hoy día quizá no hubiera sido posible. Miguel Arcángel, es el comentario que hemos leído. Lola dice, pero entonces casi todas las familias son disfuncionales. Bueno, no todas las familias son disfuncionales. Aquí hemos puesto unos ejemplos, pero estos síntomas que hemos señalado es si se producen habitual y reiteradamente. O sea, el hecho de que en un momento determinado el padre tenga preferencia por una hija y le haga un regalo y al hijo no se lo haga, o que tenga unas conductas que en una ocasión un padre beba más de la cuenta y llegue a casa borracho y no sé, tenga una discusión con su mujer, eso no hace a la familia tóxica. Lo que hace a la familia tóxica es que esas conductas sean reiteradas, habituales, todos los días, y que de verdad afecten a los hijos y que influyan en sus valores, ¿no? Me imagino que en todas las familias se han vivido momentos difíciles, se han vivido discusiones, se han vivido problemas en los que se daba preferencia a un hermano sobre otro, pero esto era algo circunstancial, no era una cosa habitual. Entonces a esas familias no se les puede considerar como familias tóxicas. Por supuesto, la familia perfecta no existe, todas las familias tienen sus imperfecciones, pero más o menos la mayoría de las familias van sacando adelante a sus hijos, y de hecho, bueno, podemos verlo que las familias tóxicas en realidad son la minoría, ¿no? La mayoría, cuando hablamos, vemos a nuestros amigos, a la gente que nos relacionamos, todos tienen unas relaciones más o menos normales, unos de una manera, otros de otra, pero todas las familias son más o menos normales. Las familias tóxicas son las que permanentemente tienen este tipo de actitudes, tienen este tipo de discriminaciones, tienen este tipo de abusos sobre los hijos o incluso entre ellos, entre los padres, estas discusiones permanentes. María Lorda, qué bien escucharte en directo, gracias a ti, María, por estar aquí presente. Jessie Marsan, de padres que no han sanado sus cosas, hijos con mucho trabajo interior por hacer. Efectivamente, en muchas ocasiones lo que ocurre es que los hijos, los padres son personas que en realidad cuando contraen matrimonio, cuando se unen como pareja, cuando inician una relación, son personas inmaduras, son personas que arrastran problemas que pueden ser desde falta de educación, problemas de drogas, problemas de alcohol, problemas quizá vienen de familias disfuncionales también y no hicieron ese trabajo de mejora, de transformación de la persona. Y normalmente, bueno, como tú dices, de padres que no han sanado, los hijos después tienen un trabajo muy grande por delante que hacer, y si no lo hacen, al final, cuando se relacionen con sus parejas, pues van a dar lugar a familias tóxicas. Aunque hay ocasiones en que personas que no han tenido esa oportunidad de mejorar tienen la suerte de encontrar una pareja que les ayuda en esa labor. Al principio la relación es un poco difícil, pero poco a poco van coordinándose y esa persona, si tiene de verdad ansia por cambiar y por mejorar, va transformando su vida y llega a ser un buen padre, una buena madre, y a pesar de haber nacido en una familia tóxica, ¿no? Gloria Zuluaga dice: hola doctor, gracias por su información. Beatriz Guijarro, hola, buenas tardes. Antonio, ¿se puede volver a amar después de haber tenido una relación con un narcisista? Por supuesto que sí. Lo que ocurre es que después de haber tenido una relación con un narcisista, una persona queda herida y tiene que sanar de esa herida. ¿Y cuánto tarda en sanar de esa herida? Pues eso realmente nadie lo sabe. Solo lo sabe la persona cuando empieza a sentirse recuperada, cuando empieza a sentirse bien.
lo mejor yo creo que es dejar que el proceso ocurra de una forma natural. Uno lo que tiene es que no preocuparse de tener una nueva relación, sino preocuparse de sanar, de mejorar, de lo que hablamos siempre, de cambiar el foco, de transformar su vida, de recuperar a sus amistades, de recuperar sus aficiones, recuperar su trabajo, sus hobbies, si hacía algún tipo de estudio, volver de nuevo a los estudios, recuperar su vida, no su vida anterior, porque su vida ya nunca va a ser como era anteriormente, pero sí su vida posterior al narcisista con todas esas experiencias que ha pasado. Y después con el tiempo, con todos estos ejercicios y estas técnicas de las que aquí hablamos constantemente, de control mental, de desarrollo de la autoestima, de todo este tipo de cosas, pues la persona va poco a poco curando y llega un momento, pasado un tiempo, claro, depende un poco qué tipo de relación haya tenido con el narcisista, cuánto tiempo haya estado. No es lo mismo la persona que pasa un año con un narcisista que la señora o el señor que ha pasado 40 o 50 años al lado de un narcisista. Lógicamente, el daño que sufre uno y que sufre otro son diferentes y los tiempos de recuperación también son diferentes. Pero que se sale, se sale. Normalmente se considera que ya a partir de unos meses, a partir de 3 meses ya hay personas que ya se empiezan a encontrar mejor y se empiezan a encontrar bien, ¿no? Pero al cabo de unos cuantos meses, un año, depende un poquitín de la ayuda que tengan, de las ganas que le pongan en recuperarse, pueden ya empezar a normalizar su vida. A ver, perdón, porque esto de repente se salta y entran una cantidad enorme. Aquí, es que entraron ahora de momento un montón de mensajes. Beatriz Guijarro, por cierto, muchísimas gracias por enseñarnos con su bonita sabiduría. Bueno, gracias a vosotros, Beatriz, por estar ahí, por colaborar, por escucharme, ¿no? Anjara, ¿qué trastornos se generan al estar en una familia disfuncional? Bueno, pues puede ser cualquier tipo de trastorno, ¿no? Porque desde, bueno, baja autoestima es general, ¿no? Falta de confianza, falta de amor propio. En algunos casos puede producirse incluso conductas antisociales, puede producirse, bueno, cualquier tipo de conductas, porque nunca sabemos de qué, en primer lugar, qué tipo de toxicidad tiene esa familia, qué tipo de trato le están dando a sus hijos. Hay familias que pasan desde simplemente maltrato, o sea, desprecio a los hijos, desvalorizaciones, hasta gente que realmente maltrata a sus hijos físicamente, casi llega a torturarlos, los utiliza para todo, los explota. Las circunstancias son muy diferentes y los trastornos que los hijos adquieren también son muy diferentes, ¿no? Mónica Guerrero, los maltratos de mi ex, que es narcisista, los justifica porque dice que así se lo hacían en su familia de origen. Esa es su forma de poner límites. La verdad es que nunca es una justificación decir que a mí me lo hicieron antes y que por eso yo lo hago ahora, porque todos somos responsables de nuestros actos y todos tenemos la oportunidad de cambiar. Si yo sé que a mí lo que me hacían era malo, era perjudicial para mí, era dañino, yo no puedo trasladar eso a mis hijos, yo no puedo hacer exactamente lo mismo con mis hijos porque soy el primero que está diciendo que todo eso me hizo daño y que me hizo ser una mala persona o por lo menos tener problemas y tener dificultades. Entonces lo que en esos casos lo que los padres, si tienen conciencia de esa situación que han vivido en sus propias familias, lo que tienen que hacer es un esfuerzo enorme por tratar de resolver esa situación, por analizar cuáles son las causas que hacen que ellos se comporten así, hacer un profundo análisis de introspección, de analizar sus causas y después de tratar de modificar sus conductas. Si no lo consiguen por sí mismos ni con ayuda de su pareja, pues tendrán que recurrir a ayuda profesional, a un psicólogo, a alguna persona que les pueda ayudar en ese trabajo, pero lo que nunca se puede es justificar que ya que a mí me maltrataron, ya que yo he crecido en una familia disfuncional, pues voy a comportarme exactamente igual y voy a hacer lo mismo a mis hijos, ¿no? Jordi, hola Antonio, buenas tardes. ¿Cómo superar las secuelas físicas que han quedado después de el daño psicológico narcisista? Bueno, secuelas físicas, no sé qué te refieres con secuelas físicas, porque físicas son corporales. Supondría que te ha agredido físicamente o que me imagino que te refieres a secuelas psíquicas.
Si son psíquicas, la solución que tienes es lo que hemos hablado en tantas ocasiones, ¿no? Que es hay que primero hacer una introspección para ver qué daños son los que sufres, darse cuenta de qué puntos débiles tienes y qué puntos fuertes, empezar a desarrollar practicar técnicas de control mental para tratar de romper esa dependencia emocional que tienes, tratar de no estar permanentemente recordando los daños que te causó el narcisista, y después es muy importante enfocarse en una nueva vida, cambiar el foco que uno tiene centrado en el narcisista para enfocarse en una nueva vida, en crear unas nuevas relaciones sociales, crear amigos, buscar aficiones o recuperar aficiones antiguas, centrarse en el trabajo, centrarse en desarrollar la personalidad de uno, ganar en amor propio, ganar en confianza, todo ese trabajo que hay que ir haciendo para el desarrollo de la personalidad. Carmen Antuña González: no fui consciente del trato de mi madre hasta no formar mi propia familia y empezar a fijarme en las madres de los demás. Ahora estoy intentando poner ciertos límites, pero es muy difícil. Exactamente, Carmen, lo que tú dices. Es posible que tú hayas estado en una familia disfuncional, en una familia tóxica, pero eres consciente de lo que te ocurrió, entonces te estás fijando en otros sistemas. Hoy día tenemos a nuestro alcance cantidad de libros, tenemos los vídeos de YouTube, tenemos muchísima cantidad de información en donde podemos ver técnicas, podemos ver formas de solucionar todos esos problemas que tenemos, podemos desarrollar nuestra asertividad, podemos desarrollar nuestra autoestima y de esa forma tratar de educar a nuestros hijos de mejor manera para que así se rompa esa cadena, que no porque yo vengo de una familia tóxica tengo yo que ser tóxico y transformar a mis hijos en hijos tóxicos que después van a ser padres tóxicos. Entonces la solución es eso que tú dices, Carmen, que es poner un punto y aparte ahí en esa situación, romper ese discurso, romper esa dinámica, pero se rompe de esa manera, esforzándote tú en cambiar esa situación y en darles a tus hijos una educación diferente a la que tú has recibido. Jessie Marsan: hay que perdonar a los padres, entender que no son perfectos, que lo han hecho como han sabido o aprendido de sus padres y sanar nosotros. Mi madre me enseñó a aguantar y yo he aprendido a decir basta. Tienes razón, Jessie Marsan. Yo siempre he dicho, respecto también a los narcisistas, respecto a cualquier situación, que uno nunca debe odiar, nunca debe mantener la ira dentro de sí respecto a ninguna otra persona, porque la ira realmente a quien consume es a ti mismo. La ira no es algo, o el odio no es algo que se refleje en la otra persona. El odio es un fuego que te consume a ti mismo por dentro. La ira y el odio son autodestructivos, por eso no hay que pensar en las personas que te han hecho daño, lo que hay que pensar es en las personas que dependen de ti, que tú tienes que tratar de darles la mejor vida posible, tienes que tratar de mantener una buena relación con tu pareja, con tus amigos, con todas esas personas y darte cuenta en lo que sea posible de ese daño que te hicieron a ti para tú no repetirlo y no volver a hacer lo mismo, sino transformar esa dinámica y hacerlo de otra manera distinta. Silvia Rodríguez dice: mi madre es narcisista, pero en un nivel inferior a una de mis hermanas. Ella manipula a todos, el resto le sigue como si fuera un culto, el sufrimiento es enorme, los que no dañan, consienten. Bueno, Silvia, en estos casos que hay esas circunstancias o esas situaciones tan complicadas de madre que es narcisista, de hermana que sigue más o menos los pasos de la madre y que trata de manipular a todos, lo mejor en general cuando uno ya es adulto es alejarse de la familia. Con las familias tóxicas lo mejor es tenerlas a distancia. Si uno tiene que mantener el contacto, que este sea lo más reducido posible. Bueno, aprovecho para citar que hemos sacado ya el libro de La Piedra Gris, cómo convivir con un narcisista, y que nos indica precisamente esto, cómo mantener unas relaciones, en especial en estos casos es lo más indicado, con una familia con la que debemos seguir manteniendo una cierta relación porque es nuestra familia, pero con la que no queremos implicarnos emocionalmente porque nos causan daño, y ahí es perfecto para aplicar La Piedra Gris. El libro ya está disponible en Amazon en formato ebook y en tapa blanda. A mí todavía no me han llegado porque ha sido reciente esta semana cuando lo han publicado. Pronto me van a llegar los ejemplares en tapa blanda para enviar directamente. Ya sabéis que aquellas personas que quieran algún ejemplar, ya sea del libro El Contacto Cero, El Camino a la Libertad,
como La piedra gris, cómo convivir con un narcisista, cualquiera de los dos libros, podéis pedírmelos a antoniodevicente@gmail.com. Yo os los envío directamente, dedicados y firmados por mí, a cualquier parte del mundo, sin ningún gasto de envío, solamente por el mismo precio que cuesta el libro en Amazon. Seguimos ya comentando. Víctor Romero: Antonio, ¿qué tal? Me gusta una mujer de Madrid y yo en Venezuela. ¿Cómo sé si es narcisista? Bueno, no lo vas a poder saber hasta que no la conozcas personalmente. De hecho, es difícil saber, para un profano, es difícil saber si una persona es o no es narcisista. A veces incluso a un profesional nos cuesta trabajo identificarlos porque se camuflan, porque no siempre las cosas son como se manifiestan. Pero bueno, así a la distancia, lo que tienes que darte cuenta es si tu relación con ella es buena, si es sana, si tu intuición te dice que es una buena relación, y eso se hace pues con la conversación. Lo recomendable sería que tú pudieras viajar a Madrid antes de tomar una decisión definitiva, o que ella pudiera viajar a Venezuela para conoceros en persona y mantener una pequeña relación cara a cara. La verdad es que a través de las redes sociales todo es bastante distante y todo puede camuflarse y presentarse. Incluso a veces te mandan fotografías y no son de la persona con la que estás hablando, ¿no? O sea que debes tener mucha prudencia. Lo mejor sería tener un contacto en primera persona entre tú y ella. Como decía la vieja película, tenéis que tener un contacto en la tercera fase para que ahí os conozcáis y sepáis cómo son, y ahí es donde tú puedes apreciar directamente. Ahí sí que te funciona la intuición y saber si esa persona te dice algo o no te dice nada, ¿no? Yo creo que eso sí, como se dice ahora, si sientes hormigueo o no sientes hormigueo, y después ir con prudencia, ¿no? Porque una persona, si es narcisista, hay que ir despacio para ir poco a poco dándose cuenta y no dejándose arrastrar por ese bombardeo amoroso que trata de conquistarte, ¿no? Silvia Rodríguez dice: los que no dañan consienten, pero ellos también son víctimas, no entiendo por qué actúan así. Bueno, pues normalmente es porque son monos voladores, son los lacayos de los narcisistas y están sometidos a las voluntades del narcisista. Seguramente son personas con poca autoestima y están manejados por el narcisista, ¿no? Lucía Z: el narcisista en su mente trastornada no ve como abuso las cosas que pide. Por ejemplo, pedirle a su pareja que lo apoye económicamente cuando tiene problemas de dinero. ¿Cree que tiene derecho a pedir? Bueno, el narcisista siempre considera que todo lo de su pareja es de él. Considera que todo lo de las personas que le rodean le pertenece a él, y por lo tanto no tiene ningún problema en pedir, y lo considera algo natural, y tratará de aprovecharse todo lo que pueda de esas personas que le rodean. Si te das cuenta de que tú tienes una pareja narcisista y está ocurriendo eso, tienes que usar tu asertividad, ponerle límites y decir: oye, mira, lo siento mucho, pero no, arréglatelas tú como puedas, pero yo no te voy a ayudar, porque no creo que eso que me estás pidiendo tengas derecho a hacerlo, ni me puedes exigir a mí que yo te dé un dinero que yo necesito, ¿no? Entonces eso se soluciona con la asertividad y siendo sinceros y directos, no teniendo miedo a expresar uno sus propias ideas. Miguel Arcángel: a mí me hacían burla también por lo que hacía bien y me humillaban con desprecio. Gané una medalla de honor en un concurso de dibujo y me decían que se avergonzaban de mí. Bueno, son las típicas humillaciones que hacen los padres en familias tóxicas, en donde tratan de minusvalorar a los hijos con el afán de ellos sentirse superiores, sentirse que dominan, que tienen el control. Por supuesto que para ellos es muy fácil, porque los hijos en ese sentido están completamente entregados a sus padres. ¿Qué hijo va a rechazar a un padre? ¿Qué hijo no va a escuchar a un padre? ¿O qué hijo va a tener ninguna posibilidad de discutirle nada cuando considera que el padre es la autoridad máxima en la casa? El padre o la madre, ¿no? Hablo de padre en general. Cuando considera que cualquier cosa que diga el padre es la verdad, cuando consideran que todas las reglas que ocurren dentro de la familia, todas las leyes, e incluso quien las impone es el padre o es la madre, ¿no? Los hijos se callan, aceptan todo, asumen ese papel que les asignan, asumen esas humillaciones. Lo que ocurre es que la ceremonia, la fiesta va por dentro, el hijo va interiorizando todo eso y va perdiendo toda su autoestima, va perdiendo toda su energía, lógicamente después, cuando
son adultos, esas personas pues no tienen el carácter ni la capacidad para enfrentar las dificultades porque no han aprendido en un ambiente de protección, en un ambiente de cariño, en un ambiente de amor, ¿no? Que debería ser la auténtica familia, ¿no? Diana Pinzón, enhorabuena, don Vicente, gracias por aportarnos ese gran conocimiento. Muchas gracias a ti, Diana. Isela, saludos, don Antonio. Marco, una vida arruinada, mucho dolor. A ver, porque acaban de entrar otro montón. Yo no sé por qué entran así de golpe un montón de mensajes que me aquí. Una vida arruinada, mucho dolor, mucho rencor. Hay que tratar, Macaco, hay que tratar de crear un punto y aparte. Uno vive una situación, uno no puede quedar anclado en el dolor, quedar anclado en la resignación, quedar anclado en esa vida de recuerdo de la familia. Uno tiene que mirar hacia adelante y tiene que recuperarse, salir adelante, poner toda su energía y decir, yo voy a cambiar mi vida, yo voy a hacer de mi vida algo bonito, voy a hacer de mi vida algo memorable, algo que merece la pena, y ponerse a trabajar por ello y luchar por ello y dejar atrás toda esa situación. Todo eso se puede hacer, una persona puede cambiar y puede dar vuelta a esa situación de su vida. Jubira Briceño, mi sobrino siendo niño y adolescente fue muy cariñoso, a los 19 años vino a vivir a mi casa, dejó la suya, le consideré como un hijo y fue cambiando conmigo al punto de pensar que es narcisista. Pues puede ser incluso que eso de que fuera un adolescente muy cariñoso, que después vino a vivir a tu casa, que se hizo tal. Si él es narcisista, puede incluso que todo eso haya sido simulado, no lo sé, eso habría que verlo un poco y que ahora ya esté realmente manifestando su verdadera cara, ¿no? Chalala dice, ¿por qué siempre termino en relaciones con narcisistas? Bueno, eso suele ocurrir sobre todo en las personas que son... Un momentín, a ver si se apagó la cámara, un segundo. No, estamos bien, todo sigue normal. Que eso ocurre mucho en las relaciones cuando se da el encuentro entre un narcisista y un empático. Cuando una persona es muy empática, tiene tendencia a encontrar con facilidad a narcisistas, y los narcisistas también buscan personas empáticas, ¿no? Cuando ven a una persona lo identifican rápidamente y rápidamente le atacan porque saben que es una persona fácil para ellos, porque el empático rápidamente comparte y comprende y apoya todas las posiciones que tenga cualquier otra persona. Rosa M, buenas noches. ¿Qué hay de las abuelas tóxicas? Mi madre perdió una hija y se apoderó de las mías, las enfrentó contra mí con tácticas sutiles, la perdono y eso me ha hecho crecer. Bueno, Rosa, una abuela tóxica es una madre tóxica, porque es tu madre, es abuela de sus nietas, abuela de tus hijas, pero realmente es tu madre. Se le aplica todo esto que hemos hablado aquí, se le aplica a ella. Incluso en el artículo recuerdo que decíamos algo así como que precisamente cuando son abuelas quieren gobernar a sus nietas, quieren tratar a sus nietas como trataron a sus hijas, y tratan de suplantar a su propia hija, que es la madre de sus nietas, ¿no? Esto es algo típico de las madres tóxicas, de las madres narcisistas, cuando ellas llegan a ser abuelas, que quieren seguir con ese papel de madre, pero madre de sus nietas. Y eso la verdad es que es un conflicto bastante importante, ¿no? Pero bueno, en ese caso, como madre, lo que debes hacer es alejar a tus hijas de tu madre, romper ese contacto, porque si no, al final terminas perdiendo a tus hijas. Jubira Briceño, el tema es que era un niño que le tomé un gran cariño y con el tiempo ha sido muy extraño el cambio. Sí, tienes que tomarlo con prudencia. También, bueno, yo estoy aquí lanzando las campanas al vuelo. Es posible que hayan ocurrido otros, no conozco el caso, es posible que hayan ocurrido otros acontecimientos. Tienes que posiblemente conversar con él y ver si posible que esté atravesando algunas dificultades, que hayan cambiado un poco su carácter, que tenga algún tipo de problemas, que se haya metido en alguna cosa complicada como las drogas, el alcohol, cualquier cosa de ese tipo, que eso también influye a la hora de cambiar el carácter y de que la persona se vaya haciendo diferente, ¿no? Miguel Arcángel, yo recuerdo cuando mi abuela visitaba mi casa, cambiaba todos los muebles del lugar porque lo quería a su gusto y protestaba si un día para otro mi madre lo cambió de lugar.
Bueno, eso es el típico, bueno, lo que estamos hablando de las madres narcisistas cuando llegan a ser abuelas que quieren seguir gobernando y quieren seguir como que sigue siendo que sus nietas son sus hijas y que tienen derecho, incluso en las casas de sus hijas ya mayores o de sus hijos, siguen queriendo gobernar y decidirlo todo, ¿no? Jubira Briceño, aprovecho a agradecer al doctor por compartir sus conocimientos y guías. Muchas gracias a ti, Jubira. Y Cela Chateau, la familia, no lo digo Chateau en francés, como estudié francés, pues puedo decir Chateau. La familia de mi ex narcisista es un caos, bisabuelos, abuelos, tíos, padres, todos con conductas narcisistas, algunos psicópatas, al grado de mandarse golpear entre familia, tarde lo descubrí. La familia de mi ex narcisista. Bueno, de todas formas, tarde no. Tienes tiempo para alejarte y tarde nunca es tarde. Nunca es tarde si la dicha es buena y si te puedes alejar a tiempo de esa familia. Joelka, exacto, ¿cómo se puede llamar a una persona que quiere a los nietos como los suyos y los pone en contra de la madre natural? ¿Cómo se llama? Bueno, es una madre narcisista, es lo que hemos estado explicando aquí en el artículo de hoy, de que cuando las madres narcisistas llegan a ser abuelas, se comportan de esa manera, lo que hacen es intervenir en la familia de su hija o de su hijo para tratar de manipularla, de controlarla y de seguir tratando de controlarlo todo. Consideran que los nietos son como si fueran sus hijos y tratan de seguir gobernando. En esos casos lo que hay que hacer es tratar de romper ese vínculo, tratar de alejar a las nietas en lo posible de la abuela y que solo se vean circunstancialmente en días muy señalados, que ya sea en el Día de la Madre o en Navidades o lo que sea, pero el resto del tiempo tratar de que estén alejados, ¿no? Macaco, hace 50 años era más normal criar así a los hijos para que sean fuertes. No, bueno, una cosa es criar a los hijos con disciplina y otra cosa diferente es criar a los hijos con maltrato. Son cosas muy diferentes. La disciplina es exigirle a un hijo que se comporte de acuerdo a unas reglas que se establecen en la casa, que haga las tareas que tiene que hacer, que cumpla con las cosas, que no sea vago, que no sea indolente, que colabore en las tareas domésticas. Eso es educar a un niño con disciplina, que haga sus estudios. Si no hace sus estudios, no cumple con sus estudios, pues pierde ciertas gratificaciones. Eso es la disciplina, pero una cosa es la disciplina y otra es el maltrato, que son cosas muy diferentes. Si a un hijo lo humillamos, si a un hijo lo insultamos, si le llamamos de cualquier manera que no sea su nombre, si lo estamos permanentemente comparando con sus primos o con sus amigos que son mejores estudiantes que él, si cuando hace alguna cosa bien no se lo reconocemos, todo eso es maltrato y todo eso es humillación y todo eso es abuso, que es completamente diferente de la disciplina. La disciplina no es maltrato, la disciplina no es abuso, son cosas muy distintas. Laura Jorrizma, estas situaciones dejan dolor y cuesta salir, efectivamente. Martal González, buenas tardes, un abrazo fraterno, bendiciones desde Panamá, son las 15:41, gracias por su orientación. Erlinda Sánchez, gracias. Anjara, después del maltrato psicológico, maltratos físicos, hasta llegar a lo sexual por parte del padre y ser la oveja negra de la familia, ¿se puede generar un trastorno de estrés postraumático? Gracias. Sí, por supuesto que sí. Además, bueno, según lo que me estás explicando, es seguro que va a tener trastorno de estrés postraumático, síndrome de estrés postraumático, porque, bueno, me estás hablando de maltrato psicológico, maltrato físico, incluso hasta llegar a lo sexual, o sea, por parte del padre. O sea, la cuestión me parece muy grave, ¿no? Me parece una situación, bueno, tremenda. Y sí, por supuesto que no hay una persona que pueda salir sana de una situación como esa. Rubén Cordovita, no hay que dejarse llevar por los estereotipos de que hay que respetar a cualquier adulto solo por serlo, hay que ser más cosas que adulto para ser respetado, no caigáis en ese tipo de reglas. No, por supuesto, o sea, hay que respetar a quien se merece ser respetado, aquella persona, hay que respetar a quien trata con respeto, es el primer paso, ¿no? Una persona tiene que ser educada, tiene que ser correcta y no simplemente porque sea el padre ya se gana el respeto, ya es una autoridad o ya es quien dirige la familia, ¿no? Ingrid Molina dice, pero mira qué bien, hola don Vicente. Hola Ingrid, ¿qué tal? Rubén, Ingrid Molina, ¿no será Ingrid Molina de Chile? Rubén Córdoba, Rubén Cordovita, el que ha experimentado con un narcisista de verdad. Me parece que se volvió a apagar la cámara. Ahí está de nuevo.
Al que ha experimentado con un narcisista de verdad no le da pena aplicar el contacto cero. Efectivamente, el contacto cero hay que aplicarlo cuando sea necesario. Bueno, ya está, se corta la cámara, pero enseguida vuelve. Ya sabéis el problema que tenemos con la cámara. Joelka Anjara, lo siento mucho por lo que has vivido, no es sano ni normal. Bueno, ya estamos llegando al final. Vamos a tratar de contestar lo más posible, pero ya sabéis que mañana volvemos a estar de nuevo aquí a las 9 de la noche para esas preguntas que queden sin contestar o esas dudas que os han quedado ahí, que no habéis alcanzado a proponerlas. Mañana estaremos de nuevo con un nuevo tema, ya habéis visto cómo es la dinámica. Estamos empezando esta semana con esta edición a las 9 de la noche, si os gusta, pues continuaremos con ella. Por mi parte no hay ningún problema en colaborar. Bueno, veíamos por ahí Jesse RD, buenas tardes, doctor. A ver, es que me he saltado aquí unas cuantas. Bueno, yo creo, ya son las 10 de la noche, quedan unas cuantas preguntas, pero quisiera tratarlas con un poco más de profundidad, así que os agradecería a Miguel Arcángel, a Macaco, Jesse, Joelka, Laura, Matías Florencia, Ingrid Molina, Miguel Arcángel, Ingrid Molina, Carmen Gil, que mañana me planteéis de nuevo estas preguntas, porque bueno, ya se me acaba el tiempo. Ingrid Molina, de Chile, no, don Vicente vive en USA. Es que, perdona, te confundí con una persona que conozco de Chile que se llama Ingrid Molina también. Así que, bueno, saludos de todas formas. Carmen Gil, muchos saludos. Ya me tengo que ir a trabajar, yo también tengo que terminar ya, así que mañana, si queréis, a las 9 de la noche, os espero de nuevo aquí a todos. Esas preguntas que han quedado sin contestar, mañana me las podéis hacer y las contestamos todas. Muchas gracias a todos por haber estado ahí, por haberme soportado esta hora aquí de conversación. Ya sabéis, cualquier duda que tengáis la podéis anotar para que no se os olvide y mañana me la planteáis y responderemos a todas las que podamos. Siempre son más preguntas que las que alcanzamos a responder. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices. Hasta mañana a las 9 de la noche, o bueno, los que quieran a las 6:30 de la mañana, hora de España, también tenemos un directo. Así que para los madrugadores también estamos ahí. Muchas gracias a todos y un abrazo.